La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos volver a poner en escena un tema importante para el país, como es la situación del Seguro Social ecuatoriano que ha ido de mal en peor. El tema pasa por esta inestabilidad, como el segundo presidente del Consejo Directivo del IES en este gobierno, del presidente Lasso, renunciara. Primero fue el ingeniero Jorge Madera, un hombre conocedor de la seguridad social, renunció con el argumento de que estaba combatiendo a las mafias. Se fue en muy poco tiempo. Ingresó el economista Francisco Cepeda y también se ha ido. Por lo que se ha podido ver, falta de respaldo político del Ejecutivo y se trunca otro proceso para al menos encaminar al Seguro Social ecuatoriano en las necesidades de un cambio estructural. Y vuelve a aparecer este tema de las mafias, han sido señalados quienes se encargan de esto. Hay una corresponsabilidad de los delegados tanto de los empresarios, de los empleadores, cuanto de los trabajadores, el ingeniero César Rodríguez y el doctor Luis Clavijo, quienes han sido parte de ello, tanto los principales cuanto los suplentes, durante más de una década. Y el IES no ha cambiado esto. Finalmente han hecho mayoría, cambiaron al director general del Seguro Social, que era un técnico, el economista Nelson García, y ahora vuelve quien ha estado permanentemente durante los últimos años, durante el correísmo, hay que decirle, ha estado en los cargos de subdirectora, primero asesora y después subdirectora, hoy confirmada, subdirectora general subrogante del Seguro Social, Kenia Mariana Ramírez Masache. Esta es la realidad que está viviendo el Seguro Social ecuatoriano. En estas condiciones, mientras el seguro camina al despeñadero, sin futuro, si no hay cambios, no se puede entender cómo se permite la subsistencia de mafias denunciadas por quienes ejercieran en el último año la presidencia del Consejo Directivo del IES y que evidenciaron falta de respaldo del Ejecutivo al que lo habían representado. Delegados que llegaron para sanear y tomar correctivos de la institución y que no duraron en el puesto. Más ha podido el sistema corrupto ante la falta de decisión política del gobierno, del Ejecutivo, hay que decirlo, para afrontar la profunda crisis del Seguro Social ecuatoriano. Con estos antecedentes, queremos dar la bienvenida a los invitados de este programa, la doctora Patricia Borja, experta en seguridad social, el economista Fernando Mosquera, técnico en seguridad social, y el doctor Rodrigo Ibarra, experto académico y actuario. ¿Cómo afrontar la crisis de gobernabilidad del Seguro Social? Que es lo que se ha denunciado en los últimos días, más allá de los problemas técnicos de fondo estructurales que vive el Seguro Social, pero hay que dar estabilidad y enfrentar los problemas estructurales. Luego de la bienvenida, quisiera empezar con una pregunta de coyuntura, porque el país está viviendo esta zozobra por la actuación del movimiento indígena en el país que está buscando, que está generando vandalismo y destrucción, esa es la realidad. Uno de los puntos de la plataforma, solo para despejar y pasar a los temas de fondo del Seguro Social, tiene que ver con el seguro. Las demandas que presentara el presidente de la CONAIE, el señor Isa, dice en el punto
7, alto a la privatización del IES, entre otras instituciones. El artículo 367 y 372 de la Constitución prohíbe expresamente la privatización de la seguridad social y dice el 372, son recursos diferentes del fisco. Sin embargo, como plataforma política sigue con esto. Una pregunta rápida antes de pasar a los temas de fondo. Doctora Patricia Borja, muy buen día. ¿Por qué seguir hablando de la privatización del IES cuando esto no hay cómo constitucionalmente? Buen día, doctora Borja. Buenos días, Miguel. Un saludo para Rodrigo, un saludo para el economista Fernando Mosquera y por supuesto un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Sobre su pregunta, lo que yo le podría mencionar es que ¿por qué seguir hablando sobre este tema, sobre una posible privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Simplemente le podría mencionar que parte de un gran desconocimiento de la normativa constitucional y legal vigente. Como usted lo ha señalado, el artículo 367 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el sistema de seguridad social es universal y público, y además ha incorporado una prohibición expresa que dispone que no podrá ser privatizado. Asimismo, este artículo 367 y el artículo 360 inclusive, tomando en consideración de que uno de los principios rectores del sistema de seguridad social es la solidaridad, también es un aspecto muy importante al considerar en el momento de un análisis sobre aspectos como la incorporación o la participación del sector privado en la seguridad social. Pero más allá de eso, la normativa es muy clara y en varios espacios en los que me han realizado esta misma pregunta, me he permitido responder de esta manera. Hay un gran desconocimiento de la normativa respecto de este particular. Y realmente este tipo de situaciones y este tipo de comentarios realizados por personas como líderes, en este caso indígenas, y otras personas que están incidiendo, generando opinión pública, pues genera confusiones y además que es una serie o son una serie de afirmaciones que no solo que son erradas, sino que generan una preocupación y una zozobra en la población. Y esto es algo que justamente se debe evitar, porque cuando una persona está generando opinión pública debe ser muy responsable respecto de los comentarios que va a emitir. Entonces, partiendo de lo que está previsto por la Constitución vigente del año 2008, eso no es posible y no se debe generar esta desconfianza, esta preocupación en la población, que ya de por sí tiene una desconfianza en la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, producto de toda esta serie de manejos no técnicos que le han sido proferidos por funcionarios de la propia institución, por la Asamblea Nacional, por los distintos gobiernos de turno y finalmente por esta falta de conocimiento de la materia de la seguridad social. Simplemente eso le puedo mencionar. Un comentario rápido del economista Fernando Mosquera, muy buen día. Respecto de esto de la privatización del IES, que hoy como bandera de lucha de manera politiquera están enarbolando con este levantamiento indígena. Muy buen día, economista Mosquera. Buenos días, Miguel, Rodrigo, Patricia. Gracias por esta nueva gentil invitación y a toda su amplia audiencia. Yo debo complementar con lo que adecuadamente ha dicho la doctora Patricia Borja, que en las redes sociales están circulando rumores falsos, como por ejemplo de que se van a bajar el 30% de las pensiones de los jubilados. Eso no es otra cosa que esos trolls hechos en México. Lo que tratan es de incidir para que los jubilados también protesten y entren a este desequilibrio social. No hay que creer. No hay que creer porque para bajar las pensiones habría que reformar la propia Constitución y la propia Ley de Seguridad Social. Eso es falso. Lo que se pretende es crear el caos conjuntamente con las personas que este rato les interesa, que se unan supuestamente a una lucha con estas falsas, infundados rumores que están circulando en las redes sociales. Adicionalmente, ya no tengo mucho que decir. Está clarísimo el análisis de la doctora Borja de la base legal.
que no se puede privatizar porque así lo decidió el pueblo ecuatoriano en la consulta al final del gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, y por eso se creó una AFP estatal que es el BIES, en donde el remedio fue peor que la enfermedad. Es por eso que debe estar clara toda la audiencia de que no es posible privatizar en el Ecuador la seguridad social. Bienvenido al doctor Rodrigo Ibarra. Quisiera un comentario breve, aunque no es su fuerte, digamos, de esto, pero sí la preocupación que usted ha expresado durante décadas respecto del seguro social. ¿Por qué siguen enarbolando esta actitud politiquera de que se quiere privatizar el seguro social? Buen día, doctor Rodrigo Ibarra. Gracias, Miguel, por la invitación. Buen día también a nuestros compañeros de la Mesa de Estudios de la Ciudad Social, a Patricia y a Fernando. Siempre es un placer compartir con ellos estos tipos de foros que ayudan a que la sociedad, no solamente los afiliados, sino los pensionistas y la ciudadanía en general conozca de una manera técnica, de una manera totalmente no parcializada, con el objetivo de que puedan conocer la situación que está viviendo actualmente no solamente el IES, sino también los otros institutos de seguridad social. Respecto a la pregunta, sin duda existe una manipulación de líderes políticos que a mi juicio no están actuando con la responsabilidad que deberían tener aquellas personas que están liderando procesos de cambio y también aquellos que creen que representan a un respetable grupo de ciudadanos como son los indígenas, pero que están totalmente mal direccionados. Si me permite un comentario totalmente liberado de cualquier lineamiento de carácter político, pero yo creo que hay que hablar con la verdad. Cuando están atemorizando a los afiliados del Seguro Social en que se está buscando la privatización, eso es absolutamente falso, porque en la Constitución la única institución que por el momento está obligada a manejar estos recursos de carácter previsional es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Habría que hacer una reforma de esa Constitución, que es la que nos ha llevado a los momentos álgidos que está viviendo actualmente en nuestro país, lastimosamente. Lo que se ha hablado en muchos foros es la posibilidad de crear sistemas alternativos de lo que se denomina los pilares múltiples, en los que solamente, a más del sistema de beneficio definido, hablar de un sistema de contribución definida o de cuenta individual, que entiendo vamos a desarrollar esas ideas en el transcurso de este importante programa. Pero cuando se habla de contribución definida, se habla de la posibilidad de tener cuentas asociados a cada uno de los afiliados. Eso no quiere decir que es el sector privado el que va a administrar, porque tenemos ejemplos como el Fondo de Cesantía del Magisterio, tenemos ejemplos como el Fondo de Reserva que administra el IES o el propio Fondo de Cesantía que tiene dicho instituto. Pero eso es lo que están haciendo otros países, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa y en el mundo. Crear sistemas complementarios. Yo alguna vez también he propuesto la posibilidad de reformar a la jubilación patronal para que permita tener un sistema que complemente el tema del IES. Por lo tanto, no se habla de privatización, se habla de un sistema complementario al sistema de pensiones. Bien, vamos al tema de fondo que les planteamos. ¿Cómo darle gobernabilidad al Seguro Social ecuatoriano? Es lamentable que la inestabilidad siga siendo parte del IES. Dos presidentes del Consejo Directivo, delegados del presidente, que no han durado. Recordamos el ingeniero Jorge Madera dijo, hay mafias en el Seguro Social. Si no robaran tanto, dijo él, avanzaría para atender a los diferentes sectores. En todo caso, ¿cómo darle un cambio, cómo darle gobernabilidad en estos momentos en donde muy poco se ha podido avanzar, como bien decía el doctor Rodrigo Ibarra, por ejemplo, el tema de la cuenta individual? Doctora Borja. Muchísimas gracias, Miguel. En cuanto a lo que usted me está preguntando respecto a cómo darle gobernabilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y partiendo justamente de lo que usted señalaba sobre esta inestabilidad del representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES, pues una primera acción está vinculada con tomar medidas sobre la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
En este mismo momento, como lo señaló al inicio usted, hay 2 representantes, tanto de empleadores como de asegurados, que están prorrogados en funciones desde el año 2016. Asimismo, no existe una estabilidad como tal en las funciones del representante del Ejecutivo. Y todos estos particulares, de acuerdo con lo que ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, coadyuvan a ese debilitamiento de la institucionalidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque el Consejo Directivo del IES tiene varias atribuciones que están vinculadas con la política, la rectoría de la institución, pero también con la verificación de la sostenibilidad a través de varias medidas de cada uno de los seguros administrados por el IES y también por la fiscalización de todos los actos realizados dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero ¿qué es lo que pasa? Por una parte, en el año 2016, la Asamblea Nacional declaró la inconstitucionalidad con efecto diferido de los incisos 2 y 3 del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. A la Asamblea Nacional, en medio de una actuación realmente inaudita, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Le ha tomado más de 5 años aprobar una reforma a un solo artículo de la Ley de Seguridad Social, al artículo 28. Pero este proyecto de ley tenía una serie de deficiencias que motivó que fuera objetado totalmente por el Ejecutivo. Y en este momento ya ha concluido ese plazo, producto de esta objeción total. No se ha verificado en los órdenes del día de la Asamblea Nacional que se esté incorporando el tratamiento de este proyecto de ley, tomando en consideración que de acuerdo con la Constitución, la Asamblea Nacional tiene la posibilidad de ratificarse o no en este proyecto de ley, y para ratificarse requiere de una mayoría calificada, es decir, de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, de los miembros de la Asamblea Nacional, pero no se ha incorporado. Y además, realmente tomando en cuenta las deficiencias que tiene este proyecto de ley, genera aún mayor preocupación. Pero de otro lado, también hay otro escenario en medio de esta discusión. Los 2 incisos fueron declarados inconstitucionales con efecto diferido. Y esto implica que estas 2 disposiciones no han sido expulsadas del ordenamiento jurídico. Entonces, las elecciones sí se podrían llevar a cabo. De hecho, de lo que se conoció a través de la renuncia presentada por el economista Cepeda, él habría presentado o ha presentado una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que se analizara la viabilidad de si se puede o no se puede llevar a cabo las elecciones del representante de los asegurados y del representante de los empleadores con sus respectivos alternos, al amparo del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, aún con los incisos 2 y 3 que fueron declarados inconstitucionales con efecto diferido. Habría que ver realmente cuál ha sido la respuesta de parte del Consejo Nacional Electoral sobre este particular, porque en este mismo momento tenemos 2 representantes que en términos de legitimidad de sus actuaciones hay muchos cuestionamientos. Ya ni siquiera las organizaciones de empleadores, menos aún las de los trabajadores, los reconocen como sus representantes en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y además de eso, hay muchos cuestionamientos en torno a la serie de acciones y actuaciones, incluso de las omisiones en las que han incurrido los representantes de los empleadores y de los asegurados en el Consejo Directivo. Por ejemplo, y lo veo con mucha preocupación, el representante de los asegurados fue destituido en el año 2018 por la Contraloría General del Estado. Él impugnó esa decisión en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el tribunal, a pesar de que determina que sí incurrió en responsabilidad administrativa culposa, dejó sin ningún efecto dicha resolución de destitución porque la Contraloría General del Estado no respetó los tiempos que tenía previsto por la normativa para expedir la resolución respectiva. Entonces, sobre ese tema, doctora Borja, hay medidas que tengo la resolución del Tribunal Contencioso, en ningún momento observa la demora de la Contraloría, pero en ningún momento resuelve que se reintegre, y el doctor Clavijo sigue tranquilo ahí en el cargo, sin que se haya dispuesto su reintegro. Dejó sin ningún efecto la resolución de destitución.
emitida por la Contraloría General del Estado, y al dejar sin ningún efecto esta decisión, pues ya era un acto que ya no surtía en este caso ninguna consecuencia, y precisamente en virtud de este particular, aun cuando, si bien es cierto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no dispuso como tal el reintegro, partiendo de que se ha dejado sin efecto esa resolución, él ha retornado al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero no es menos cierto que, tomando en cuenta todos estos particulares y de acuerdo con la misión y las atribuciones que tiene el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, realmente es algo muy preocupante que se continúe postergando la conformación adecuada y la discusión y las medidas adecuadas para la conformación óptima del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque igualmente estos cambios continuos del representante del Ejecutivo generan mayor inestabilidad en toda la institución, porque entran con su nuevo equipo y como pasó en los gobiernos anteriores, en muchos de los casos no necesariamente tienen una vinculación, una experiencia, un conocimiento sobre la situación de la institución y sobre la materia de la seguridad social como tal. Y hasta que puedan familiarizarse, por así decirlo, con la materia, con la situación de la institución, pues a lo mejor ya se produce un nuevo cambio, y esto genera nuevamente un escenario de mayor inestabilidad en la institución. No hay una planificación como tal, y realmente en este escenario hay una serie de acciones y de omisiones, y sobre todo de una falta de voluntad, una falta de responsabilidad, porque no puede ser posible que todavía no haya sido reformado el artículo 28 a la ley de la Ley de Seguridad Social, o de otro lado ni siquiera se haya llevado a cabo la elección de estos dos representantes, y los dos representantes continúan ahí en el Consejo Directivo. Y hay que también recordar que los dos fueron inicialmente los representantes alternos en el Consejo Directivo, y en virtud de la remoción de la representante de los asegurados en 2015 y de la renuncia del representante de los empleadores en mayo del 2020, solamente quedan ellos fueron principalizados, y si a lo mejor pasara cualquier situación, no habría posibilidad, porque no se lleva a cabo ninguna otra elección, de que ese consejo directivo cuente con los 3 miembros, si es que a lo mejor renunciaran o pasara alguna situación, y solamente quedaría uno de los miembros en el consejo directivo. Entonces es una situación muy delicada, muy complicada, y que amerita una responsabilidad y una voluntad real de los actores involucrados. Por cierto, le consulta al economista Fernando Mosquera. Aquí hay una corresponsabilidad del Ejecutivo que tiene su delegado, que preside el Consejo Directivo del IES, y ha habido muy poca preocupación del Ejecutivo en este sentido. ¿Cómo darle gobernabilidad, economista Fernando Mosquera, para pasar a hablar de los temas que les convocamos a ustedes, para hablar de la cuenta individual, para hablar de los temas de fondo del Seguro Social ecuatoriano? Sobre el análisis que acaba de hacer Patricia, yo suscribiría lo que acaba de decir, porque la Asamblea Nacional debe cumplir la sentencia de la Corte Constitucional. Ese proyecto de ley que tuvo que ser vetado por parte del actual presidente de la República le traía muchas mayores complicaciones a la gobernabilidad del IES y en general de la seguridad social, del seguro general obligatorio. Y una vez que han transcurrido los 12 meses del veto total, tendría la Asamblea, la pelota está ahí en la Asamblea, para cumplir la sentencia y reformar el artículo 28. Y adicionalmente creo yo que se podrían dar las elecciones para sustituir a estos dos vocales que son los suplentes y que están con funciones prorrogadas. Pero la doctora Borja y Rodrigo posiblemente van a confirmar lo que voy a decir. Inclusive si es que ellos renuncian, tendrían que mantenerse en sus funciones mientras no sean legalmente reemplazados. Así ellos renunciarían en este momento, como no se ha elegido los que deben reemplazarlos, ellos tendrían que continuar. Eso sucede en el derecho público, de que el funcionario en una función tan delicada
no es reemplazado, tienen que continuar así hayan presentado la renuncia. Eso le está pasando incluso al economista Cepeda, que presentó su renuncia, pero hasta que se califique en la superintendencia su reemplazo, él tiene que mantenerse hasta que sea legalmente reemplazado. En segundo lugar, creo yo que es importante entender que uno de los problemas, aparte del tema económico que ya analizaremos posiblemente en algún momentito, el tema de la deuda del Estado hacia la seguridad social, que no es todo el problema, pero sería el inicio. Este tema de gobernabilidad es tan importante como el tema económico. Y eso estoy de acuerdo con usted, estimado Miguel, que hay un error a veces en los presidentes de la República al considerar que su delegado en el Consejo Directivo del IES es otro ministro, que si no está alineado a sus designios va a ser reemplazado. Entonces, eso no colabora para una correcta administración de la seguridad social del Seguro General obligatorio y por lo tanto debe reformarse para que sea independiente, para que luche por los intereses de la seguridad social y no luche únicamente por el designio del presidente en turno. Recuerden ustedes estos antecedentes que ya lo hemos dicho varias veces, pero pidiendo disculpas especialmente a mis compañeros, pero por el público en general, que hay que insistir. Mire lo que pasó al final del 2014 y comienzos del 2015. La ley de apoyo humanitario, más bien dicho, la ley de justicia laboral, mal llamada. La ley de injusticia, como debería llamarse, eliminó el 40% y le dejó al seguro casi 4 años, 3 años y medio sin recibir el subsidio explícito. Luego vino la 501, después vino la atención a menores de 18 años y después el señor Richard Espinosa dijo que no había deuda. Y los que estuvimos ahí como delegados en las auditorías le pudimos demostrar a la Contraloría, entre ellos la doctora Carmen Corral, de que la propia burocracia interna del seguro le estaba mal informando al Poder Ejecutivo. Decían que había dinero como para regalar, que no necesitaba porque había excedentes de caja, cuando en los ingresos estaban incluyendo las desinversiones, que aquí el doctor Rodrigo Borja nos dirá que son trascendentes en un fondo de jubilación, porque tienen que capitalizarse, el doctor Rodrigo Ibarra, perdón, tienen que capitalizarse esos fondos para que pueda en el futuro atender las obligaciones de la seguridad social. Doctor Rodrigo Ibarra, ¿cómo darle gobernabilidad al Seguro Social para pasar a hablar de los temas estructurales de fondo? Porque este es un obstáculo que impide ir precisamente a los temas estructurales. Claro, coincido con lo que ha dicho Fernando y Patricia. Eso lo hemos discutido en la mesa de estudios de la seguridad social y yo particularmente creo que la conformación de la mesa con gente de diferentes vertientes, de diferentes áreas de conocimiento, abogados, actuarios, economistas, médicos, epidemiólogos, etcétera, hace que efectivamente tengamos discusiones muy interesantes. Yo creo que ahí si podrían, por ejemplo, en algún momento los delegados del Consejo Directivo permitir una reunión para que vean cómo nosotros desde el punto de vista totalmente técnico vislumbramos las salidas a la situación de la seguridad social, se daría un gran paso. Me parece que la situación del IES pasa por un problema de falta de gobernabilidad asociado con los intereses que existen de por medio. Una institución tan grande como el IES, que sin duda es la entidad más grande que tiene el país, tiene un presupuesto más de 10.000 millones de dólares, 10% del Producto Interno Bruto. Cuando en una institución de ese tamaño, en cualquier otro país que se desenvuelve de manera correcta, en el sentido de que cuando existen crisis se adoptan las decisiones urgentemente para resolver estas situaciones, no podría dejar de pasar más de una semana sin la cabeza de una institución tan grande como el IES. Peor, tener representantes que hayan durado 12, 16 años y que no dan cuentas a sus representados, porque particularmente tengo entendido que tanto las cámaras como los trabajadores no están muy contentos definitivamente con el nombramiento de los 2 señores que actualmente forman parte del Consejo Directivo. Conocemos también que en el caso del representante del Ejecutivo, el promedio de duración creo que no ha sido más de 8 o 10 meses en los últimos 15 años, lo que demuestra
que no se toma con la seriedad del caso. Es decir, tiene que haber una persona que por lo menos dure 2 años, 3 años en su puesto, como lo hace, por ejemplo, el caso del nombramiento al director general del ISFA, el director general del ISPOLO, el director general del Servicio de Cesantía. Entonces, acá en el IES existe mucha rotación. En otras instituciones se nombran los delegados, son consejos que tienen 10 o más personas representando a todos los grupos a los que efectivamente tienen que dar su opinión respecto al manejo de la institución. Por acá son 3 personas y actualmente 2 individuos que están tomando decisiones sobre 10.000 millones de dólares. Es decir, esto es enorme, es una responsabilidad que tiene que ser revisada de manera urgente. Yo no entiendo cómo el señor presidente de la República no ha tomado una decisión inmediata para el reemplazo del economista Cepeda, que lamento su decisión. También igual lamenté la salida del ingeniero Jorge Madera, pero que demuestra que efectivamente el Ecuador es un país que tiene inviabilidad justamente porque no hay personas que asuman la responsabilidad del cargo que desempeñan. Si no están capacitados, tienen que excusarse de esos cargos, y los delegados del Ejecutivo tienen que tener una hoja de ruta clara, tienen que saber qué es lo que van a hacer en el instituto, es buscar la sostenibilidad en el largo plazo, que es lo más importante. Luego están los intereses del Estado ecuatoriano, tratar de que efectivamente las obligaciones no sean crecientes en el tiempo, porque como ustedes conocen ahora, ese 40% de asignación del Ministerio de Economía todos los años al pago de las pensiones va a ir creciendo, y esto es un dogal para el financiamiento en los próximos años. Ya nos dirá el economista Mosquera, que tiene más formación económica que yo, respecto a lo que esto puede significar. Pero el caso de los empleadores, que no hayan los empleadores nombrado un titular y un suplente que entienda la situación de la seguridad social, que conozca qué está pasando en el sector empresarial, cómo darle viabilidad al sistema, esto es inadmisible. Entonces, yo creo que ahí me parece que las personas que no quieren el cambio es porque buscan mantener su status quo. Hay muchos intereses de por medio. Yo creo que hay abogados, ventajosamente son pocos, pero que hacen quedar muy mal a la profesión de leyes, en el sentido de que buscan satisfacer lo que quiere un grupo de individuos que lo que busca es su beneficio personal y no el de la estabilidad de una institución tan importante como el Seguro Social. Y en ese sentido se han inventado una serie de argucias de carácter legal para tratar de mantener la situación tal como está, porque no les interesa que eso cambie. No les interesa porque eso cambie, porque mantienen sus canonjías, mantienen sus beneficios, y eso, como veremos a continuación, entiendo yo, estimado Miguel, la población de afiliados y pensionistas tiene que conocer que ya tiene que ponerle un pare, ya no más de corrupción, no más de manejos displicentes, irresponsables de la seguridad social. Y en ese sentido, doctor Rodrigo Ibarra, ¿no sería bueno sacudir estas estructuras de tal manera que se preocupen, que el Ejecutivo se preocupe por impulsar este proceso de selección de los reemplazos, tanto delegado de los trabajadores cuanto de los empleadores, y se pueda primero conformar un consejo completo, normalizar esta parte y pasar a los temas que les preocupa y nos preocupa a todos? Así es, estimado Miguel. En la mesa de estudios de la seguridad social se ha discutido la posibilidad de que se cree un consejo transitorio para que se ponga al IES en vereda, en el sentido de corregir estas falencias, hasta que efectivamente, una vez ya nombrados los verdaderos representantes de los 3 sectores, y también se ha propuesto también la conformación de miembros representantes de otros gremios, como particularmente son de las universidades o de la academia en general, sean los que efectivamente den figura al nuevo sistema de seguridad social, que adolece actualmente de situaciones muy graves, estructurales, tanto en el fondo de pensiones como en el caso de salud. Y me parece que es urgente que los asambleístas también entiendan la responsabilidad de su labor, en el sentido de que hacer las reformas correspondientes en el menor tiempo posible para darle viabilidad al cambio que requiere el Instituto de Seguridad Social. Así que ahí la mesa de estudios va en los próximos días a enviar una carta
al señor presidente de la República, indicándole que efectivamente nosotros queremos, a través de esta asesoría, apoyar a los cambios que requiere el IES. Doctora Patricia Borja, ¿cuáles serían los principales, entre los tantos problemas que hay, para priorizar y para canalizar, retomar el tema de la seguridad social? Sí, creo que principalmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debería hacer una distinción entre aquellos problemas en este mundo, realmente en este sinnúmero de problemas que existen en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, realizar una distinción de aquellos problemas o de aquellos aspectos que pueden ser solventados a través de medidas administrativas o reformas a través de resoluciones del Consejo Directivo del IES, de aquellos que en un mayor plazo, pues requerirían de reformas legales. En este mismo momento hay varios aspectos que, por ejemplo, en el tema de financiamiento de algunas prestaciones a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no están siendo financiadas y en otros casos no están siendo financiadas de acuerdo con lo que está previsto por la Ley de Seguridad Social. Un ejemplo de esta situación es lo que ocurre con el tratamiento de las enfermedades catastróficas. De acuerdo con el artículo 103 de la Ley de Seguridad Social, estas enfermedades deben ser financiadas o este tratamiento debe ser financiado con o a través de un fondo solidario en el que confluyan los aportes de los asegurados, de los empleadores y la contribución obligatoria del Estado. La Ley de Seguridad Social está vigente desde el año 2001 y hasta el momento no ha sido reglamentado este fondo solidario, a pesar de que inclusive en agosto del 2020 la Corte Constitucional en una sentencia le dispuso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que en el plazo de un año realizara el estudio actuarial respectivo y la reglamentación para la implementación de este fondo solidario. Pero esto es algo que todavía no ha ocurrido y estas enfermedades catastróficas no están siendo financiadas de acuerdo con lo que está previsto por la Ley de Seguridad Social. Apenas todo está siendo financiado con la tasa de cotización prevista en la resolución 501 y reformada por la resolución número CDC 515, que es de apenas un 5.16%. Y el Consejo Directivo debería tomar medidas respecto de este particular para que pueda ser financiada esta prestación de acuerdo con lo previsto por la Ley de Seguridad Social. De otra manera, en otro caso específico en el que no hay un financiamiento es la atención de los hijos menores de edad. En el año 2010 se expidió una reforma a la Ley de Seguridad Social que extendió esta cobertura, pero no se establecieron, no se le dotó a esta atención de los mecanismos de financiamiento previstos por la Constitución. El Consejo Directivo sí podría tomar medidas sobre este particular porque el artículo 117 de la Ley de Seguridad Social le faculta. Este artículo dispone que la tasa de cotización del seguro de salud individual y familiar para la atención de todos estos particulares podría ser hasta de un 10%. Entonces, sí tiene esa facultad el Consejo Directivo, pero lamentablemente no existe esa decisión, esa voluntad y sobre todo esa transparencia de parte de la institución para generar niveles de conciencia y conocimiento de parte de la población de la necesidad de que cada una de las prestaciones otorgadas o concedidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como los servicios, estén debidamente financiados sobre la base de las fuentes de financiamiento que están previstas por la Constitución y que están desarrolladas en la Ley de Seguridad Social. Entonces, estas son medidas que partirían de la decisión del Consejo Directivo del IES. Igualmente, hay como resultado del programa de asistencia técnica realizado por la Organización Internacional del Trabajo para o respecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, este organismo internacional ha presentado varios informes que contienen una serie de propuestas, una serie de herramientas inclusive para poder adoptar varias medidas que sí están en el ámbito de las competencias del
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sin necesidad de que existan reformas legales, como por ejemplo lo que ocurre con los sistemas tecnológicos de la institución, con el talento humano. En esos informes de la Organización Internacional del Trabajo se realizan varios cuestionamientos a la poca transparencia o a la no suficiente transparencia que existen los procesos o procedimientos de reclutamiento del personal, en cuanto igualmente a la capacitación constante, a la evaluación constante de los funcionarios y realmente a una evaluación integral del número de funcionarios que tiene la institución, porque en este mismo momento tiene poco más de 36,000 funcionarios, de acuerdo con la información que está en la propia institución, y realmente ameritaría, porque esto le puedo mencionar como parte de mi ejercicio profesional como abogada al realizar trámites de mis clientes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es algo que realmente causa un gran impacto el ver que en ciertas áreas hay un montón, realmente un gran número de funcionarios que no están desempeñando funciones, que solamente están ahí sin desempeñar una función que le reporte algún beneficio a la institución. Igualmente, en torno a la capacitación de los funcionarios para que puedan prestar servicios y prestaciones como tal de calidad, igualmente dar un buen trato a los usuarios del sistema de seguridad social, no existe esa capacitación suficiente. Lo propio en el caso del seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones de los dos entes de control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No hay los suficientes niveles de capacitación. Igualmente, en el caso como tal de los sistemas tecnológicos, no son lo suficientemente óptimos, de acuerdo con lo que incluso ha señalado la propia Contraloría General del Estado, y esto no da lugar a que haya mayores niveles de control interno y mayores niveles de transparencia en la institución. Entonces, estos son algunos casos que le podría mencionar que son competencia de la propia institución, en muchos de los casos a través del consejo directivo, ya en otros casos son más bien situaciones de índole administrativa como tal, pero que pueden ser solventados por parte de la propia institución y que no requieren de reformas legales. Aunque claro, no es menos cierto de que sí se requiere una reforma estructural a la Ley de Seguridad Social, porque presenta varias deficiencias, varias disposiciones han sido declaradas inconstitucionales y no existe una armonía como tal en la normativa en materia de seguridad social. Y claro, también partiendo de que existe un abundante número de resoluciones del Consejo Directivo, son como 646 resoluciones. Esto también deviene en una falta de garantía de la seguridad jurídica que está reconocida por la Constitución y genera varios inconvenientes para todos los usuarios del sistema de seguridad social. Economista Fernando Mosquera, en medio de esta inestabilidad político-administrativa en el Seguro Social, ¿cuáles debieran ser las prioridades para usted para retomar el análisis de los temas que ustedes precisamente en la mesa de estudios de seguridad se han preocupado? Creo yo, distinguidos amigos, especialmente a los oyentes, que debemos estar conscientes de que lastimosamente la seguridad social del Seguro General Obligatorio se ha convertido en botín político del presidente de turno. Es ahí que van personas que, como dijo el doctor Ibarra, a manejar el 10% del Producto Interno Bruto. Si nuestro Producto Interno Bruto supera los 100,000 millones de dólares, 10,000 millones el presupuesto de la seguridad social. Yo abono al criterio del doctor Ibarra de que es la 1/3 parte de un presupuesto general del Estado, que está alrededor de 30,000 millones de dólares. Es 10 veces el capital de los más de 10 veces el capital de los principales bancos del país. Es un monstruo económico. Entonces hay enormes intereses en la provisión de insumos a los hospitales, de medicinas a los hospitales, las inversiones del BIES, etcétera, etcétera. Es por eso que el economista Cepeda, tengo entendido de que no sé si en su renuncia que se la hizo pública o en sus declaraciones públicas, manifestó que era necesario
la creación de una comisión interventora, como sucedió justamente en la administración del arquitecto Sixto Durán Ballén, que logre poner en orden muchas de las cosas. Cuando comenzó el gobierno del señor Correa eran 13,000 empleados y cuando terminó 48,000, y muchos de ellos eran diezmados mensualmente para contribuir a cuentas personales particulares o cuentas del partido, y se les cobraba cada año para que venga un nuevo cliente, y esos son juicios que se están tramitando en la Contraloría, en la Fiscalía, por estos intereses que se suscitaron solamente en la administración de talento humano, como ha dicho la doctora Borja muy adecuadamente. En esta carta que va a preparar la Mesa de Seguridad Social, en que posiblemente se va a plantear la necesidad de conversar y dar una asesoría hacia la función ejecutiva sobre estos temas técnicos, algunos, y creo que la mayoría, hemos entendido que esa asesoría debe ser sin remuneración para los asesores, con el propósito de liberar cualquier tipo de criterio de que puede haber intereses particulares. Y yo creo que ya refiriéndome a su pregunta en concreto, Miguel, entre las prioridades que necesita es solucionar el tema del gobierno corporativo, haciendo una insistencia hacia la Asamblea que cumpla esta sentencia que está sin cumplirse ya casi 6 años, supera los 5 años, de que la Asamblea no puede reformar un artículo para que haya gobernabilidad en la seguridad social. Y adicionalmente creo también que es conveniente no desinformar a la gente respecto a un pequeño pago, que es menos de lo que el Estado le debe al seguro por el IVA, por la devolución del IVA. Esos 140 millones de dólares servirán posiblemente para pagarle a Solca, que ya tiene una cuenta millonaria, o también a otros prestadores médicos. Pero lo importante es la preparación de una acción definitiva de consolidación de la deuda del Estado por diferentes rubros, por pensiones, por salud, por seguro campesino, por riesgos del trabajo, etcétera, etcétera, para presentar una liquidación general a las deudas del Estado hacia la seguridad social y que el Ejecutivo plantee un plan de pagos para que esta enorme deuda pueda regresar a quien no debe influir, como dice el artículo 372, sobre sus capitales y sobre sus bienes. ¿Cómo va a ser posible que haya tantos bienes en la ciudad de Quito, todas estas que son alrededor de entre la 6 de diciembre y la Eloy Alfaro, que le pertenecen a la seguridad social? Todos esos bienes que están entre el Amazonas y la 10 de agosto, que le pertenece a la seguridad social, y que ahí se podrían levantar proyectos habitacionales muy redditivos para la capitalización de los fondos de pensión. Entonces hay muchísimo que hacer. El problema es falta de decisión política, de no darle la importancia económica que tiene el ahorro obligatorio previsional para la sostenibilidad del aparato productivo y también del crecimiento económico del Ecuador. En medio de esta situación, doctor Rodrigo Ibarra, ¿cuáles debieran ser las prioridades? Bueno, comparto el criterio de darle gobernabilidad a través de delegados del Ejecutivo, de los empleadores, de los trabajadores que conozcan del tema y que efectivamente tomen las decisiones en forma inmediata. Luego de ello, habrá que hacer las correcciones que requiere tanto el Fondo de Salud como el Fondo de Pensiones. El Fondo de Salud, como se ha sido mencionado, está ya totalmente ilíquido, no tiene menos de 100 millones de dólares en su caja, en su liquidez para afrontar las obligaciones. Por eso es que se ha retrasado con los pagos que tiene que hacer a los proveedores médicos y particularmente en el caso de Solca. Así que es una situación urgente que amerita que se corrija sobre la marcha la situación del seguro de salud. La falta de medicamentos es angustioso, hay muchas personas que sufren esas consecuencias y es por un mal manejo de este seguro que no ha sido administrado correctamente. ¿Cómo es posible que le hayan dado en la resolución 501 una salida que al final fue desventajosa para los dos seguros, tanto a pensiones como a salud, porque supuestamente
pasar 4% de pensiones a salud le iba a solucionar la situación de este seguro, y vemos que ahora con menos del 5.16%, me parece que es el aporte que actualmente se hace para este seguro con prestaciones a los hijos afiliados, es totalmente insuficiente. El sueldo promedio de un afiliado al Seguro Social es de alrededor de $650. El 5.16% son menos de 30 a 40 dólares mensuales. Ningún seguro en el mundo funciona con prestaciones ilimitadas como las que da el Seguro Social con una cantidad tan baja. Es decir, que ahí se explica la situación que tiene ese seguro. El caso de pensiones es un problema también serio porque es un tema asociado con una falta de sostenibilidad. La sostenibilidad, para que nos entiendan nuestros oyentes, tiene que ver con el hecho de no solamente garantizar el pago de las prestaciones actuales con los pensionistas y aquellas personas que han cumplido los requisitos y que en los próximos 2 o 3 años se acogerán a los beneficios de la jubilación, sino que sobre todo tiene que garantizar que existan recursos para pagar las pensiones a jóvenes, como el caso de Patricia, menos de 30 años, que en algún momento querrá jubilarse y todo lo que está aportando ha ido a un saco sin fondo, porque ha permitido simplemente que sus aportaciones paguen las pensiones de su abuelo, de su padre, pero ella no va a tener una jubilación. Por eso es que los jóvenes tienen que involucrarse más en la situación de la seguridad social. No solamente es un tema que afecta a los actuales jubilados, que deben estar muy preocupados porque conocen posiblemente cómo se ha venido descapitalizando ese fondo. Un fondo que debía haber acumulado más de 30.000 o 40.000 millones de dólares a la fecha, tiene menos de 6.000, sí, creo que me parece que es según las cifras que tenemos a diciembre de 2021, tiene 5.500 millones de dólares, cuando solamente por el pago del rol de jubilados se requieren una cifra cercana a los 4.800 millones de dólares al año. Es decir, lo que alcanza con lo que se tiene acumulado en el fondo es para 1 año y medio de pensiones. Entonces, esto puede ser una bomba que va a reventar en los próximos años y ahí se tendrá que tomar medidas drásticas, incrementar, por ejemplo, parámetros como la tasa de contribución, el número de años para acogerse al beneficio, la tasa de reemplazo o el coeficiente al que se tiene derecho para recibir una jubilación, revisar las condiciones para la edad de retiro y también buscar un mecanismo que permita transformar a un sistema como el actual, que es exclusivamente de reparto de beneficio definido, con la posibilidad de crear sistemas complementarios, como lo han hecho otros países. Ecuador tiene que seguir el ejemplo de países que han reformado en forma adecuada sus sistemas en América Latina, como el caso de Uruguay, en Europa, como el caso de Suecia, como el caso de Holanda, como el caso de Noruega, que tiene un fondo de pensiones de más de $1 trillón, es decir, $200.000 en promedio por cada uno de los afiliados. Nosotros tenemos en el Ecuador menos de $6.000 millones para cerca de 3 millones de afiliados y 500.000 pensionistas. Es decir, esto estamos hablando de cifras que son insignificantes, menos de $2.000 por persona. En Noruega tienen 100 veces más. Es decir, es una comparación. Obviamente no podemos tampoco creer que el Ecuador pueda de la noche a la mañana transformarse en Noruega, pero con esa visión, si tenemos líderes que efectivamente sepan cómo dirigir a un sistema de seguridad social que sea sostenible, solidario, pero que permita también tener sistemas complementarios, que sea también suficiente, que pague pensiones de acuerdo a lo que esté en capacidad, no pensiones muy generosas que en algún momento pueden llevar a la crisis del sistema, y que sobre todo mantenga un sistema con una integridad en el manejo, es decir, que no haya actos de corrupción, que no hayan manejos inadecuados. Esos dineros tienen que ser sagrados. De ahí es que la posibilidad de crear estas cuentas individuales van a permitir que los afiliados reclamen cuando vean que sus dineros no están correctamente invertidos o que no generan los rendimientos financieros que ellos esperan. En este momento, como no hay esa transparencia, no hay esa rendición de cuentas, nadie hace un reclamo respecto a cómo se administra el Seguro Social. Lo grave, y quiero consultarles a los invitados, mientras esto sucede, ya ha sido mencionado, el drama
y el deterioro de los servicios continúa. Falta de medicinas, de insumos, se consumen y se reducen los recursos previsionales que han sido señalados. Y mientras tanto, tengo una lista larga de los ejecutivos que solo a través de los últimos 15 años han pasado de un puesto a otro dentro del Seguro Social. Es decir, son parte del problema que no han solucionado. Y también, por cierto, el delegado de los empleadores y el delegado de los trabajadores. Doctora Patricia Borja, ¿cómo darle satisfacción al afiliado, al jubilado, al pensionista? Por lo menos lo básico en el tema de salud, el tema de pensiones. Sobre este tema, Miguel, es algo, la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y tomar medidas sobre esta situación no es algo que podría generar un cambio de la noche a la mañana. Pero lo importante y lo que primero se debería hacer es que haya esa voluntad y que se vayan adoptando las distintas decisiones que sí pueden ser adoptadas para poder generar mejoras y cambios dentro de la institución, en aras de brindar prestaciones y servicios de calidad. Si bien es cierto, es algo que no, como le mencioné, no puede cambiar o no va a cambiar de la noche a la mañana, el problema principalmente que ocurre lamentablemente en nuestro país, como ya lo ha señalado Rodrigo, como lo ha señalado el economista Fernando Mosquera, es que no hay una atención adecuada a la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no hay una responsabilidad de las autoridades respecto de la situación. A mí me preocupa muchísimo, como hace un momento lo señaló Rodrigo, el presidente de la República no ha brindado mayor atención a la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, salvo en el caso del pago que ha sido realizado por concepto de las atenciones en salud como producto de un tramo de reconocimiento de la deuda del Estado con el seguro de salud, pero más allá de eso, no se vislumbra una planificación, un accionar prolijo sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y de otro lado, igualmente en la Asamblea Nacional tampoco existe esa responsabilidad de tomar medidas sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además de eso, más parecería que inclusive en la Asamblea Nacional hay molestias por el rol que ha venido desempeñando la Corte Constitucional en el control de varias disposiciones legales que no han estado de acuerdo con lo previsto por la Constitución de la República del Ecuador, y muchos asambleístas incluso se permiten hasta mencionar que la Corte está actuando como un segundo colegislador, y que de cuando acá inclusive han señalado algunos legisladores en las distintas sesiones de pleno de la Asamblea Nacional. Pero yo creo, para dar una respuesta a la pregunta que usted me ha formulado, creo que es muy importante que haya y que se vaya generando a través de las distintas actuaciones de las organizaciones de trabajadores, de empleadores y de la sociedad civil en general, la presión necesaria para que se vayan adoptando varias medidas en materia de seguridad social, porque de otro lado, respecto de las autoridades involucradas en esta materia, no se evidencia esta responsabilidad. Y en el caso del presidente de la República, cuán importante sería, en virtud de la renuncia que presentó el economista Cepeda, que el reemplazo sea una persona que esté capacitada, que esté preparada, que conozca sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que tenga igualmente un equipo que tenga conocimiento y experiencia sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque realmente es inclusive hasta desesperante la situación de la institución y esta inacción de las distintas autoridades, porque inclusive el propio Consejo Directivo, a través de la resolución 646, creó o conformó una comisión para el diálogo por la seguridad social del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta comisión debe estar conformada con un representante de cada uno de los miembros del Consejo Directivo y claro, también cuenta con los respectivos alternos, pero no se conoce hasta el momento si es que ya habrá sido conformada esa comisión, no se conoce absolutamente nada. Entonces creo que también esto depende muchísimo de las actuaciones que pueda tener la sociedad civil en el marco de esta situación del Instituto Ecuatoriano
ecuatoriano de seguridad social, porque al final del día, lo que está previsto por la normativa, por la Constitución de la República del Ecuador, es que la garantía del derecho a la seguridad social es un fin primordial del Estado ecuatoriano, pero no hay esa responsabilidad ni en el gobierno de turno ni en los anteriores. No ha habido lamentablemente esa responsabilidad, y menos aún en el órgano que preside la función legislativa. Y claro, también en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hay algunas medidas que han sido adoptadas, pero no se vislumbran, no se evidencian cambios muy representativos en la institución. Entonces creo que sería muy importante que se vaya creando esta conciencia en la población, que claro, tampoco es algo que puede ocurrir de la noche a la mañana, para que se exija con todos los soportes, con todos los argumentos, para que se pueda adoptar medidas sobre la situación de la entidad. Economista Fernando Mosquera, si bien esto, como dice la doctora Patricia Borja, no va a cambiar de la noche a la mañana, hay que empezar. El Ejecutivo tiene que preocuparse, tomar el problema, afrontarlo, porque tiene como tarea principal su delegado, el presidente del Consejo Directivo del IES. Hay que empezar ya. Recuerdo que en el gobierno del señor Lenín Moreno, que se conformó por parte de la Contraloría una veeduría ciudadana, y fuimos designados por parte de la academia de verificar esas auditorías, ellos, la propia burocracia que todavía era del gobierno anterior, es decir, del señor Correa, como dije hace un momento, se encargaron incluso de tratar de engañar a la Contraloría, indicando que el fondo de pensiones estaba equilibrado, los ingresos frente a los gastos, y se le demostró que eso no era cierto. Pero sí creo yo que también estoy de acuerdo con su criterio, Miguel, de un desconocimiento por parte del presidente de la República, que probablemente no evalúa la real situación que recibió el país en cuanto a la seguridad social. Todos recordamos una entrevista al señor presidente de la República con el señor Fernando de Rincón en CNN, y dijo, ¿cómo va a solucionar el tema del déficit actuarial de la seguridad social? Y dijo, vamos a formar una comisión. Hasta ahora no se sabe, hay rumores de que muchas personas no lo quieren aceptar. No sé si es que eso sea cierto, pero eso, el déficit actuarial, no sé si es que bien o mal calculado, está en un poco menos de 5.000 millones de dólares, en 4.600 y 5.000 millones de dólares. Y eso solamente es el 25% del problema de la deuda que tiene el Estado con la seguridad social. Adicionalmente, se dice que cuando no se quiere resolver una cosa, hay que formar una comisión. Y esa comisión, justamente para solucionar el problema, no se sabe, como dijo la doctora Borja, quién va a estar integrando esta tarea. Hemos visto que en las dos administraciones de Jorge Madera y de Francisco Cepeda, por lo menos de 48,000 empleados bajó a 36,000, es decir, 12,000 personas han sido cesadas porque únicamente estorbaban o estaban viendo cómo actúan los médicos, etcétera, etcétera, para tener un sistema de inteligencia interna que incluso fastidia a los actuales funcionarios, más aún los de carrera. Usted está indicando con justa razón, Miguel, que usted tiene un listado de que están los mismos, y ahí hay muchos que estuvieron ligados con el correísmo y también con el morenismo. Entonces, el señor presidente de la República dijo, pero es que no tengo 50,000 para reemplazar. Pero quien vaya a la seguridad social, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora Borja, debe ir con equipo completo de profesionales con el propósito de tener una administración coherente para los intereses de la seguridad social y del seguro general obligatorio. Claro, economista Mosquera, por lo menos limpiar las cabezas, que no se ha cambiado. Basta ver los cargos que han tenido antes y en los que están ahora. Es decir, igual. Doctor Rodrigo Ibarra, si esto no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿cómo empezar, cómo concienciar, cómo lograr que el Ejecutivo se preocupe y enrumbe este proceso de cambio en el seguro social? Yo creo que primero partir de un diagnóstico certero, porque la cifra que ha mencionado Fernando es una cifra del déficit actuarial de un estudio que se realizó en el año 2018 y 2016, luego fue enviado
actualización al 2018, pero estamos en el año 2022. La OIT y el Banco Mundial realizaron unas valoraciones y el déficit actuarial sin el pago del 40%, es decir, bajo el supuesto de que las prestaciones serían financiadas exclusivamente con el aporte personal y del empleador o patronal. Esa situación en valor presente superaría el 120 o 130% del PIB, es decir, estaríamos hablando de cifras enormes que determinarían que es un sistema que no tiene sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que el primer paso sería aclarar las cifras, nombrar, por ejemplo, a representantes de universidades, tanto del sector público como privado, representantes del sector empresarial, de los trabajadores, a una mesa técnica y que efectivamente coincidan con los resultados, invitar a expertos tanto de la OIT como del Banco Mundial que realizaron esos estudios para llegar a un consenso y tener una sola cifra, porque obviamente hay personas que tienen interés en mostrar una cifra muy elevada respecto a la situación de la seguridad social para que efectivamente se justifiquen los cambios que eventualmente se quisieran dar y otros que creen que la situación del sistema no es tan complicado y por lo tanto puede seguir funcionando como hasta ahora. Entonces se requiere primero un diagnóstico único. Luego de eso, tener reuniones con los representantes de los tres pilares que tiene el sistema de seguridad social, dado por los empleadores, los trabajadores y el gobierno, para ponerse de acuerdo cómo darle gobernabilidad y empezar a hacer los correctivos del caso. Me parece que el presidente Lasso no le está dando la importancia que tiene el sistema de seguridad social. En el mes de febrero de este año, han pasado ya 4 meses, no está nombrado, como dijo el economista Mosquera, esta comisión de alto nivel para reformar el sistema de seguridad social y la situación se está volviendo cada vez más compleja. Por eso es que estos programas, Miguel, son importantes porque la ciudadanía logra entender lo que está ocurriendo respecto al sistema, tanto de pensiones como en salud, y que la población entienda que son necesarios ajustes. Esos ajustes lo han hecho todos los países del mundo. Lo han hecho en Europa, lo han hecho en Estados Unidos, lo han hecho en América Latina, lo han hecho en el África y por lo tanto en el Ecuador no puede quedarse rezagado. Tenemos una ley del año 2001, han pasado ya 21 años y todavía no hemos nosotros nos hemos adecuado a los nuevos tiempos. Adecuado a los nuevos tiempos en el que existe el teletrabajo, existe incorporación cada vez más de mujeres al trabajo y por lo tanto la afiliación de un grupo muy importante de la población. Tenemos cada vez más pensionistas. El Ecuador es un país que tiene que aprovechar lo que se denomina el bono demográfico, que la gran mayoría de la población de afiliados es población joven de menos de 35 años. En otros países hay un envejecimiento de la población. En España, por ejemplo, existen 18 millones de afiliados cotizantes y 9 millones de pensionistas. La relación es de 2-1. Aquí todavía tenemos una relación que nos permite, con ciertos ajustes, darle sostenibilidad al sistema. Creo que es la hora del sacudón en el Ecuador y por eso seguimos abordando estos temas del Seguro Social ecuatoriano, porque mientras más demora el diagnóstico y la adopción de medidas, los cambios estructurales, va a ser peor para el propio sistema del Seguro Social ecuatoriano que se vuelve inviable. Enfrentar a las mafias, cambiar las cabezas, partir de la conciencia del Ejecutivo que tiene una gran responsabilidad, pero también los sectores que tienen representantes allí, el sector de los empleadores, el sector de los trabajadores, que ya han dicho que no les representan los actuales vocales suplentes. Sin embargo, poco o nada se hace. Por favor, señor presidente Lasso, a los representantes de los trabajadores y de los empleadores, a los sectores productivos y de los trabajadores, preocúpense de un problema estructural en donde se sigue denunciando que hay mafias y lastimosamente poco o nada se hace. Muchas gracias por el aporte y seguiremos convocándoles para seguir hablando de este tema importante del Seguro Social ecuatoriano, a la doctora Patricia Borja, al economista Fernando Mosquera y al doctor Rodrigo Ibarra. Gracias, como siempre, por su valioso aporte y por seguir manteniendo el tema en escena para que ojalá algún momento
se tome conciencia de la problemática del Seguro Social ecuatoriano. Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Muy amable. Muchas gracias. Con Gracias. esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos a los miles de seguidores de Controversia un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.